quería empezar aquí porque ese es un punto donde hemos pasado en la semana pasada, un punto súper importante, donde dice es importante entender que la canonización fue solamente el reconocimiento del hombre de la autoridad de un libro dado por Dios. Eso es un punto súper importante, demasiado importante. ¿Por qué? En otras iglesias, por ejemplo, lo más obvio es la Iglesia Católica, que dicen que ellos dan autoridad a la Biblia. Ellos dan el sello para aprobar que esto es la palabra de Dios. Pero entonces la autoridad viene no de la palabra, pero de ellos, como una autoridad sobre o por encima de la Biblia. Nosotros estamos diciendo, no era que el hombre le estaba dando la autoridad divina al libro. Dios determina la canonización y el hombre la descubre. La Biblia dice por sí misma que esto es la palabra de Dios y tiene la autoridad. Cuando tú empiezas a defender la Biblia, la tentación siempre es saltar de la Biblia y proveer a la persona, dar a la persona evidencias exteriores. Por ejemplo, Flavius Josephus, un erudito judío del primer siglo, súper interesante, porque él habla de Jesús. Entonces, piden fuentes de evidencias fuera de la Biblia. Y es interesante que hay cosas y hay mucha evidencia fuera de la Biblia, pero no hay algo tan perfecto como la Biblia. La Biblia puede defenderse por sí misma. No necesitamos otras fuentes o otras cosas. Otra cosa que hacemos es que leemos un pasaje difícil, un versículo fuerte, y empezamos a ver y decir, bueno, en la historia, en el contexto, esto de no sé qué, para dar una explicación más suave del asunto. Pero no es necesario salir de la Biblia para defender lo que dice, ¿vale? Cuando una persona dice, oye, este versículo o este capítulo es para mí demasiado fuerte, el cristiano empieza a tener un poco de pánico y luego empiezan a bailar. No, es que realmente no significa esto, es simbólico, o es una figura, o es un ejemplo. No, es la palabra de Dios siempre tiene la razón. Dios es santo, justo y bueno. La persona que no tiene el Espíritu Santo tiene por naturaleza hostilidad contra el Señor y contra la Biblia. Y puede ser la persona más amable, pero cuando tú empiezas a tocar esos temas, van a resistir. Y luego el cristiano tiene la presión de bailar. Pero la Biblia puede defenderse por sí misma. No tenemos que buscar otras fuentes, echar más azúcar o más crema o más nata en los versículos, en el asunto. Deja la Biblia hablar por sí mismo. Eso siempre ha sido el tema principal de nuestra iglesia. Que el pastor, los que enseñan, abren la Biblia y que no es el enfoque en el pastor o el maestro, pero es en lo que dice la palabra de Dios. Deja la Biblia, por favor, hablar por sí mismo. Tantas iglesias quieren coger versículos y hacerlo tan bonito, y hacerlo tan guay, tan moderno, y jueguen con los versículos y conceptos, y pintan algo que no es. Y la Biblia siempre tiene la razón, y a veces hay un pasaje fuerte, y es el propósito de Dios que sea fuerte, para recordar a los hombres que Él es todopoderoso y Él tiene la autoridad para hacer lo que para Él es justo y correcto. ¿Vale? No tenemos que suavizar
los asuntos. No necesitamos otras fuentes para proveer que la Biblia es verdad o la palabra de Dios por sí misma. Dice que es palabra de Dios. Y hablando de la canonización de la Biblia, los libros que son de la palabra de Dios, no es la iglesia, no es el hombre, no es un grupo, no es un concilio que da autoridad a la Biblia. No es un grupo de bautistas que han dicho, oye, de Génesis a Apocalipsis, damos la luz verde, damos el sello que sí en verdad es la palabra de Dios. No, no es que hay un grupo de profesores, de eruditos que dicen, sí, hemos aprobado que estos libros en verdad son la palabra de Dios. No es un grupo que dan autoridad a la Biblia. Quería repasar este punto. ¿Por qué? Vamos a estar en esto, es interesante. La Iglesia Católica tiene una lucha tan fuerte, han tenido una lucha por muchísimos años y en 2024 están otra vez en la misma lucha entre ellos, justo con este tema. Es súper interesante. ¿Qué palabra tiene más valor? ¿Lo de la Biblia o lo del Papa? ¿Cuál tiene más valor? Nosotros decimos, la palabra de Dios tiene la última palabra. Es lo que lleva el poder y la autoridad. Entonces, no es la Iglesia Bautista que da autoridad a este libro. Este libro da autoridad a la Iglesia Bautista. Eso es la guía, es el código, es lo que tiene el último palabra para todo, ¿vale? Eso es un punto súper importante y vamos a continuar en el estudio para ver el por qué. Hemos quedado, creo que en letra C, ¿no? O letra D. No, número 3, ¿no? Estamos bien ahí. Sí, quedamos en el 3, en el término. Ahí Vale. abajito, ahí a partir de- Eso, sí. Número 3. Estamos hablando de la canonización de la Biblia. Es decir, los libros que sí son la palabra de Dios, porque hay otros libros que no son la palabra de Dios. Y la pregunta que la gente tiene es, oye, ¿por qué sabemos que estos son la palabra de Dios y los otros no? ¿Habéis escuchado hay un podcast súper popular que es de Joe Rogan? A lo mejor no porque está en inglés. Es el podcast más escuchado en todo el mundo. El hombre que tiene más seguidores en todo el mundo, un podcast. Casi es un cristiano. Más y más está acercando al Evangelio. Pero el otro día, él estaba hablando de los libros perdidos de la Biblia. Y dijo, la iglesia está escondiendo libros de la Biblia. Entonces, como un escándalo, conspiración, y wow, qué interesante. Y estaba hablando en particular del libro de Enoch. El libro de Enoch es muy interesante por lo que dice y el tema del libro. Pero en este estudio de hoy vamos a ver cómo podemos entender este asunto. Número 3 en el estudio dice términos, especializados en una discusión acerca de la canonización. La canonización es un proceso. Durante este proceso fue inmediatamente rechazado por todos un gran número de pretendientes por ser falsos. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de libros que no fueron recibidos inmediatamente por todos como que pertenecieron a la palabra de Dios. Hay una serie de términos canónicos que se utilizan para clasificar estos libros. Hay 4 categorías, ¿no? Letra A dice homologemena, algo así. Los libros canónicos aceptados por todos. No hay discusión, no hay líos, no hay argumentos. Todos aceptan esos libros como palabra de Dios, ¿vale? Pero no todos. Pero en un sentido esto fue bueno. La iglesia primitiva tenía que usar
discernimiento, porque había flotando el evangelio hemos hablado de Tomás, el evangelio de Pedro. Tienen que usar discernimiento, porque vamos a ver luego el camino, en un camino quedaron todas las iglesias primitivas. Y una iglesia viajaron a otra iglesia para llevar una copia del evangelio de Marcos. Y ellos tenían el evangelio de Mateo. Dicen, podemos hacer copias de Marcos y tú haces copias de Mateo, cambiamos, boom. Y entonces las iglesias estaban compartiendo copias de la escritura, ¿vale? Poco a poco compartiendo con todos. Pero en medio de este proceso salió unos como el evangelio de Pedro. Y dicen, eso parece un poco raro. Dicen, oye, Pedro estaba aquí en esta iglesia predicando y lo que él predicó no cuadra con lo que este libro dice. Entonces podrían rechazar el libro, porque tampoco no decía que es palabra de Dios. Vamos a ver esto más adelante. Bueno, letra B, antilogomena. Los libros canónicos diputados por algunos, ¿ok? Y luego apócrifos, eso va a ser más o menos el enfoque del clase de hoy. Los libros apócrifos, eso es la lucha de lo que este hombre del podcast estaba hablando. Estos libros escondidos, olvidados, hay mucha conspiración acerca de estos libros. Y la pregunta es ¿por qué no están en la Biblia? ¿O por qué están en la Biblia de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Protestante no? Vamos a estar en esto. Creo que hay en lugar de la P es una F. Apócrifos, es apócrifos, ¿no? Apócrifos, sí. Sí, creo que es así. Yo pensaba que otra forma de decir, no sé. Bueno, letra D dice pseudoepígrafas, los libros falsos rechazados por todos. Hay unos de esos flotando que para nada. Vale, el canon, vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Empezamos en el Antiguo Testamento. Porque siempre es una lucha con la palabra de Dios. ¿Por qué? El mundo no quiere aceptar lo que dice este libro. Y claro, el ser humano que no es convertido, que no tiene el Espíritu Santo, no va a aceptar las enseñanzas de este libro, porque va en contra de nuestra naturaleza caída. Entonces, buscan una manera para escapar de la enseñanza de la Biblia. Busca maneras para decir, no, esto de no sé qué, no podemos confiar, fue cambiado, fue escrito por hombres. Todo lo que tú escuchas en la calle, y si nosotros vamos ahora mismo a Calle Mayor para compartir folletos y sentar tranquilamente y hablar con la gente, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Esto fue escrito por hombres, fue cambiado. ¿Cómo yo, dicen, puedo confiar en un libro que fue manipulado? Buenas preguntas. En esta clase nos da herramientas para dar una respuesta a esas personas que llevan esas preguntas, han escuchado de alguien o en el internet o un video corto en las redes sociales, que uno no puede confiar en la Biblia hoy en día porque ha sido manipulado por muchas personas. Los musulmanes, por supuesto, dicen que el Nuevo Testamento ha sido contaminado y por eso no podemos confiar en el Nuevo Testamento. Eso vas a escuchar de los marroquíes que siempre me dicen lo mismo, el Nuevo Testamento no podemos confiar. Entonces, ¿qué es la respuesta? Vamos a ver. El canon, la historia de la canonización del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento fue formado progresivamente entre tanto que se escribían los libros y eran recibidos por la nación de Israel. Esto se evidencia por la inmediata recepción de la ley, de Josué, de Samuel y de Jeremías. No hubo 3 periodos diferentes de canonización como lo pretende la alta crítica. A lo mejor no has escuchado esto, pero seguro si empiezas a hablar con la gente,
Eso es una cosa que vas a escuchar, que en 3 periodos, eso fue cuando es la alta crítica. Su destructora teoría sostiene que la ley fue canonizada cerca del año 400 a.C., los profetas cerca del año 200 años antes de Cristo y los escritos cerca del año 100. De esta manera permiten suficiente tiempo para la teoría de las diferentes autorías que abunden en sus incrédulas mentes y básicamente claman fechas posteriores para la escritura de la mayoría de los libros. Es una manera para entrar y meter sus teorías. Entonces, en vez de aceptar lo que dice, tienen que buscar una manera para meter sus creencias. Por ejemplo, hemos estado hablando de la evolución, la teoría de la evolución. Han montado unas iglesias la teoría del espacio entre Génesis versículo 1 y versículo 2 hay millones de años. Y pueden ahí meter la teoría de evolución. En vez de creer la Biblia exactamente lo que dice, prefieren tomar lo que el mundo cree y meterlo en la Biblia, mezclarlo. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. O aceptamos la Biblia como dice, o intentamos coger lo que el mundo dice e intentar meterlo en la Biblia. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Vale, esa es una teoría que a lo mejor vas a escuchar. Letra B. Escritos no canónicos del periodo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona algunos escritos religiosos y históricos, los cuales no fueron dados por inspiración de Dios y por ende nunca fueron recibidos por parte de la escritura autoritativa, por ejemplo. Ahora, ya hermano Pepe, hemos llegado a la respuesta a tu pregunta. Creo que fue el primer clase o el segunda clase que tú teniste una pregunta acerca de libros que la Biblia menciona, pero que no están en la Biblia. Pues aquí estamos. Ahí vamos. En Números 21:14, el libro de las batallas de Jehová aparece. Josué 10:13, el libro de ¿cómo se llama? Hazer. Reyes 11:41, el libro de los Hechos de Salomón. Los libros de profetas Semaías, la historia de Ido profeta, el libro de Jehú, los reyes de Israel. ¿Vale? Esos son libros que la Biblia menciona, pero no quiere decir que esos libros son la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Esta distinción, Dios respiró esas palabras. Dios respiró esto. Pero Dios no respiró, no habló los otros libros, aunque sean interesantes, aunque hay una referencia en la Biblia, no es del igual valor y no puede decir que fueron inspirados por Dios. ¿Vale? Entonces, interesante a lo mejor, curioso, por supuesto, pero palabra de Dios, código para nosotros, guía para nosotros, no. ¿Vale? Entonces, eso sería la distinción y la diferencia. Pero sí, la Biblia menciona otros libros como referencia. ¿Vale? Muy bien. La extensión del canon del Antiguo Testamento. Este es un tema muy controversial por causa del tema de los apócrifos. Ya tenemos el F, hermanos, ya han corregido. Los apócrifos. Sin embargo, la Escritura misma define el límite del canon del Antiguo Testamento. Ahí estamos llegando al corazón de este estudio y algo muy interesante. Cristo estableció la extensión del canon del Antiguo Testamento en Mateo 23:35 y Lucas 11:21. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Este versículo habla acerca de la sangre de los mártires del Antiguo Testamento desde Abel hasta Zacarías.
ya que el Antiguo Testamento hebreo, desde los días de Cristo hasta el tiempo presente, empieza con el libro de Génesis y termina con el libro de las Crónicas. Esta declaración es como si nosotros dijésemos de Génesis hasta Malaquías, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Jesús sí mismo cerró el canon. Eso es la pregunta. Y eso otra vez volviendo al mundo carismático, si el canon de la Biblia está cerrado, eso quiere decir que Dios no está respirando, hablando en voz alta hoy en día, pero Dios ya habló y tenemos aquí lo que es suficiente, lo que es completo, lo que es perfecto para la vida cristiana y para todo lo que nosotros necesitamos. No vamos a descubrir en una cueva otro libro. Hay cristianos que tienen a lo mejor un miedo que van a encontrar en una cueva o un escondido otro libro que va a pintar otra cosa. No, el canon de la Biblia ya está cerrado. Cerró con el último apóstol. Cuando él murió, ¡pum!, fue cerrado y completo el canon de la Biblia. Entonces, la historia completa que Dios dejó a nosotros, ¿vale? Fue sobrenatural en cómo Dios organizó todo y es sobrenatural como Dios está preservando su palabra hasta hoy en día. Vale. Las citas y referencias dadas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento también definen los límites del canon. Muy bien, letra D. Pruebas de la autoridad canónica de los libros del Antiguo Testamento. La aceptación de los 39 libros del Antiguo Testamento como la autoritativa palabra de Dios por el pueblo de Israel se demuestra por, número 1, la posesión reverencial de los libros. La ley se mantenía adentro y al lado del arca de testimonio. Luego se mantuvo la ley en el templo de Jerusalén. Y número 2 es el reconocimiento de la autoridad de los libros. La ley de Moisés se debía leer públicamente cada 7 años. A Josué le mandó que leyera, meditara y enseñara la ley. Se les mandó a los reyes de Israel que mantuvieron una copia de la ley y que gobernaron basados en ella. Cuando se leía y se obedecía la ley, Dios derramaba sus bendiciones y reavivamiento. Ejemplo en 2 Crónicas 15, 1 a 15. Cuando la ley y los profetas eran descuidados, desobedecidos, seguidamente venían el juicio y la cautividad. Y se tenían a los profetas a este mismo nivel y se les daba el mismo respeto que la ley misma. Y por último, el hecho que otros escritores del Antiguo Testamento citaron pasajes del mismo Antiguo Testamento demuestra su aceptación como escrituras sagradas. Eso está bastante claro, mucha evidencia, muchas pruebas dentro de la Biblia, ¿vale? No estamos saltando fuera de la Biblia, pero dentro de la Biblia misma nos explica el canon y que Jesús lo cerró del Antiguo Testamento y que no hay otros libros, no hay otros manuscritos, ya está cerrado. Lo que tú necesitas, lo que es perfecto, lo tenemos hoy en día gracias a Dios. Ahora, esos libros, vamos a hablar de Antilogomena, ¿así? Antilogomena. Los libros canónicos diputados por algunos, por ejemplo, el libro de Cantares, el cual de Salomón, fue por un momento, un tiempo, y claro, tiene un poco de razón, cuando lees este libro es un poco diferente que otros libros. Entonces la iglesia dice, oye, no sé, este libro es distinto. Y habla de, sin embargo, fue disputado por algunos por su lenguaje tan sensual. Sin embargo, ese libro bendito no solo promueve la santidad y pureza del matrimonio, sino que también ilustra la relación entre el todo codiciable
Señor Jesucristo, el mismo y sus iglesias. Entonces, cuando entiendes el mensaje principal del libro, ya. Pero por un momento, la iglesia, unos lucharon para aceptar este libro. Luego, Eclesiastés, disputado por algunos por su aparente lenguaje aséptico. Este es realmente un problema más bien de interpretación más que de canonización, ya que el libro fue escrito desde el punto de vista de la vida debajo del sol. Su conclusión, sin embargo, es muy espiritual y muy bueno para la gente que piensa así, ¿vale? La vanidad de la vida y todo esto. El libro de Esther, para nosotros es una joya, es un libro súper interesante, pero como hemos dicho siempre, cuando uno predica, enseña el libro de Esther, que no vas a encontrar en todo el libro es el nombre de Dios. Entonces, esto en principio fue para ellos un problema. Si el nombre de Dios no aparece aquí, no sé. Disputados por algunos por la ausencia de la palabra Dios o de algunos de los títulos divinos o pronombres personales utilizados por referirse a Dios. Se dice que en hebreo el nombre de Jehová puede ser hallado en un libro en repetidas ocasiones en forma de acrósticos escondidos. En el libro de Esther es lo mismo. Puedes encontrar el nombre de Dios de esta forma. Pero, sin embargo, es el libro sí mismo que da autoridad, pues declara ser palabra de Dios. Eso es cuando un libro dice, así dice el Señor, eso es diciendo palabra de Dios, ¿vale? Entonces, se dice que en palabra de Dios la presencia y providencia de Dios se ve más obviamente en Esther. El libro de Ezequiel, por ejemplo, por una aparente discordancia con la ley de Moisés, no se han dado ejemplos para este punto. Luego Proverbios, también, disputado por una supuesta contradicción en Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. De igual modo, ese es simplemente un asunto de interpretación y entendimiento. Hace, no sé, un año he enseñado acerca de este versículo, los versículos, lo que significa y todo esto. Siempre en la Biblia no hay contradicciones. Tienes que leerlo cuidadosamente, estudiarlo, leer todo el capítulo y ya queda muy claro lo que quiere decir. Pero si coges solo un versículo y comparas con otro versículo, parece que hay una contradicción. Pero cuando lees en contexto, no hay ninguna contradicción, ¿vale? Vale, ahora, lo bueno. Los apócrifos. Los libros falsos aceptados por algunos. Vamos a ver el por qué. La pregunta es, ¿por qué en la Biblia católica hay más libros? Su canon es más grande. ¿Y por qué la Iglesia protestante rechaza estos libros? Esa es la pregunta. La palabra apócrifos significa escondido o oculto. Pero después, alrededor del año 400 después de Cristo, la palabra llegó a referirse a los libros no canónicos, especialmente aquellos del periodo del Antiguo Testamento. La consideración de los apócrifos generalmente se centra alrededor del altamente controvertido punto de los libros adicionales contenidos de las Biblias católicas y un aumento en muchas de las versiones protestantes. Vamos a ver. Número 1, la naturaleza de los apócrifos. Los apócrifos oficiales consisten en 15 libros de literatura judía escrita durante el periodo comprendido entre los testamentos. Algunos de ellos tienen valor histórico, pero todos son falsos, ya que no se conoce su autoría, nunca pretendieron ser inspirados o de tener ningún tipo de
autoridad. Algunos son meras leyendas y fantasías. ¿Vale? Entonces fueron escritos en los 400 años de silencio. ¿Recuerdas? El libro de Malaquías terminó con la maldición de Dios. Tanto tiempo Dios dando advertencia a la gente, oye, que regresen a mí, que regresen a mí, que regresen a mí, y tantas oportunidades, el círculo vicioso, ¿vale? Fríos, lejos del Señor, llegó el castigo de Dios, que es quitar su mano de protección. El país cayó en ruinas, cayó en problemas. Buscaron a Dios otra vez. Tenían por un tiempo la bendición de Dios y en prosperidad, en tiempos buenos, olvidaron de Dios otra vez y cayeron en ruinas y un círculo vicioso. Hasta el momento Dios ha dicho, ya no más. Este falso arrepentimiento, no más. Entonces, cuando terminó el libro de Malaquías, la última palabra es ¿qué? Maldición. Y boom, silencio por 400 años. Naturalmente, yo también como joven, cuando escuché esto, pensé, ¿y qué pasó en esos 400 años? Entonces, por ser hermano, es interesante cuando me dijeron, hay libros que fueron escritos en este tiempo. Entonces, qué interesante, quiero saber lo que dicen, ¿vale? Entonces, la lucha es, el punto es, no son libros inspirados, no son libros que en ningún parte dice que son palabra de Dios, ¿vale? Entonces, eso es el escándalo, eso es la lucha que algunos quieren decir que Dios respiró y habló esas palabras. Y otros dicen que no. Vamos a ver, la lista de los apócrifos, aquí tenéis la lista de los libros, ¿vale? La aceptación, número 3, de los apócrifos como resumen general, porque podemos estar muy profundido en el bosque con esto, pero que es un resumen más o menos general. Los judíos no aceptan los apócrifos como parte de sus escrituras. Con punto número 1, podemos cerrar todo el asunto, porque fueron escritos ¿por quién? Judíos. Y los mismos judíos, que si vas a cualquier sinagoga en España y pides una copia de su Biblia, no vas a encontrar los apócrifos en su Biblia, porque ellos mismos rechazan estos libros como palabra de Dios. Puede ser interesante, puede ser algo para leer, a lo mejor hay alguna cosa buena, pero palabra de Dios, jamás. Jamás. Ellos no aceptan los apócrifos como parte de sus escrituras. Los protestantes no aceptan los apócrifos como parte de la Biblia, aunque algunos le atribuyen valor como una lectura buena y útil y como ejemplo de instrucciones de buenas modales para la vida. Luego, la Iglesia Católica Romana, de hecho, solo acepta el 12 de los libros apócrifos como canónicos. De la lista anterior omite 1 y 2 de Esdras y la oración de Manasés. Esta parte es curioso, ¿por qué? Por esta razón, la Iglesia Católica Romana se refiere a los apócrifos como los libros deuterocanónicos y por consiguiente asigna como apócrifos lo que en realidad son los libros que realmente no fueron aceptadas. Pero vamos a ver el por qué. Ya hemos hablado un poco con el hermano Germán del Concilio de Trento. Ya empezamos con la historia. Tengo unas cosas de la historia para compartir con vosotros, que para mí es esta parte es súper interesante. Estoy en un un documental acerca de Isabel, la católica, porque fui con mis padres a Segovia y estoy fascinado con Segovia y siempre cuando crecí, yo siempre estaba fascinado con Fernando y nosotros en inglés es Isabela, pero Isabel, Fernando, Cristóbal Colón, para ellos eso fue súper interesante.
Y para mí, para pisar en Segovia, es como, wow. Pues estoy en este documental, que son casi 4 horas, documental completo. Y en el documental de ella habla de Alexander, en inglés Alexander el 6, que fue el Papa de Roma. El Papa más escandaloso en la historia de la Iglesia Católica. Alexander, ¿cómo se llama? Alexander el Gran, creo que se llama. Sí, por ahí. Sí, es que me suena de cuando estudiaba Alexander el Gran o algo así. Pues él no fue papa en ese momento, pero fue muy amigo con Isabel, de Isabel, para apoyarla y ella a él. Y luego él fue papa de Roma. Esto fue en el año 1503, por ahí. En este momento había un católico súper sincero que fue Martín Lutero. Y él, viviendo como un monje, con pan y queso y agua. Falarse, oración, ayuno, todo súper estricto. Y luego él hizo un viaje peregrino de Alemania a Roma en el año 1510. Justo después, este Papa Alexander el 6. Y si buscas información de él, interesante. Interesante. ¿Qué pasó? Él tenía muchos niños. Y no es una acusación ni es un rumor. Él dijo públicamente que él tenía mujeres y niños. Él tenía la fama para la fiesta, para el arte, la belleza, lujo, riqueza. Ahora imagínate el sincero Lutero, el católico súper sincero, auténtico, con una dieta de pan y agua, viajando, por ejemplo, 1.600 kilómetros, es decir, de Madrid a Bruselas, de pie. Llegando a Roma y encuentra riqueza, lujo, las historias del Papa Alexander con sus mujeres, con sus niños, y él quedó en shock pensando, ¿qué es esto? En verdad, ¿qué es esto? Eso es lo que empezó la Reforma, porque Lutero dijo, no puede ser que eso es lo correcto, es de Dios. No puede ser que esto es lo correcto. ¿Qué es la lucha que la Iglesia Católica tenía en aquel tiempo? Han dado tanto poder al Papa, más que la palabra de Dios. Y lo que el Papa dice, vale. Entonces, él decía, para mí, mujeres o fiesta, mucha comida, lujo, riqueza, y nadie podría decir nada, porque él tenía tanto autoridad y tanto poder. Vale, entonces llegó a Europa la Reforma. Martín Lutero tenía este encuentro con ¿quién? Carlos V, o que aquí dicen Carlos el I. Y él dijo, de aquí no puedo mover por mis convicciones de la palabra de Dios. Y de regreso fue secuestrado Martín Lutero, pero por un amigo, para esconderle en un castillo. Y de este castillo él empezó a escribir cartas explicando a los hermanos, oye, hay muchos católicos que son fieles, que son auténticos, que son genuinos, pero son engañados. Aquí dice la palabra de Dios otra cosa, justificación por la fe. No es por obras, no es por la iglesia. Y esto fue una explosión, ¡boom!, en Europa. Ha coincidido con la invención de la imprenta de Johann Gutenberg en Alemania para poder imprimir rápidamente y barato el papel y la imprenta. Y empezaron a imprimir. ¿Qué fue la primera cosa que han imprimido? La palabra de Dios. Y con esto la gente antes, el pueblo de Alcorcón, por ejemplo, tenía una copia de la Biblia
guardado en la Iglesia Católica y tú tenías que pedir permiso del Papa o del cura, sacerdote, para entrar y leer. Y ellos te van a decir, tú no puedes leer la Biblia sin nuestra guía, no vas a entender, vas a estar confundido. Entonces, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Solo podrían creer lo que decían. Además, muchos campesinos que no hablaron latín. Entonces, en el culto, todo en latín. La Biblia en otro idioma que no podrían realmente entender o entender bien. Ahora, Lutero está causando problemas imprimiendo la palabra en su propio idioma. Imagínate que llegaron aquí al Alcorcón copias en español. La gente empieza a leer y dice, ¿y dónde está esto de indulgencias? No lo encuentro. ¿En qué parte está? y sabes, en la Iglesia Católica hay un púlpito donde predican y hay otro púlpito en el medio donde leen la palabra de Dios. Sí. Y Lutero fue muy inteligente, dibujando, haciendo como bromas, y tenía un hombre que dibujó la iglesia, el púlpito de predicar y lo de leer, y dijo una frase: hay tanta distancia entre este púlpito y este púlpito porque una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que la palabra de Dios realmente dice. Y con esta imagen, ¡pum! Y mucha gente que no podrían tampoco leer, campesinos, gente pobre, pero podrían entender las imágenes. Entonces, compartiendo de su castillo escondido, escribiendo. Y una columna de la Reforma fue sola escritura. Los 5 solas de la Reforma, uno, lo más fundamental, es sola escritura. Sola la Biblia, nada más. Entonces, vamos a ver, en número 4, el Concilio de Trento. Los apócrifos fueron canonizados oficialmente por la Iglesia Católica Romana en el 8 de abril, mira el año, 1546. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenían un problema, el mismo problema que tienen hoy en día. El Papa tenía demasiado poder. Y los conservadores decían, no podemos permitir más papas que vienen y dicen, vamos a tener muchos niños, vamos a dar regalos. Este Papa de Alexander compró la posesión con, ¿cómo se llama? ¿Quién habla inglés aquí? A ver si te entiendo. No hablamos ni español. No, es que with bribes. Que un político le voy a dar dinero y pasas una ley en mi favor. Con soborno. Eso es. Bueno, lo que dicen en este documental de Isabel, porque no sé por qué enfocan en este papa, que él compró la posesión con, ¿cómo se llama? Sobornos. Boom, 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 bam. ¿Vale? Algo así. Bueno, ya la Iglesia Católica tenía que decir, oye, tenemos que frenar las papas. Entonces tenemos que... Frenar las papas. Las papas, sí. El gran papa. Pero decían, tenemos que volver a usar la palabra de Dios. Entonces ya está pasando la reforma. Entonces la Iglesia Católica en este año, en el Concilio de Trento, decía, oye, tenemos que usar la palabra de Dios para frenar estas locuras. Contrarreforma. El Concilio de Trento fue en realidad una serie de 3 concilios de la Iglesia llevado a cabo entre los años 1545 y 63, y dominados por los recién formados jesuitas. Ya ellos son los más fuertes. Ellos son de verdad. No hay tonterías con ellos. Y decían, fue llamado por parte integral de la contrarreforma
para contraactar la reforma protestante que había empezado hacía 28 años, liderado por Martín Lutero. La máquina bula papel que convocó este concilio requería 3 cosas: definir el dogma católica, la reforma de la vida de la Iglesia, la exterminación de la herejía. Uno de los bulartes de la reforma protestante era la sola escritura, es decir, sola la Biblia. Porque los católicos romanos pudieron decir lo mismo. Se añadieron los apócrifos para darle la prueba escrutinaria a sus falsas enseñanzas. Es decir, tenían una lucha en la Iglesia Católica. Querían introducir los jesuitas la palabra de Dios, pero en la Biblia no había referencias para justificar sus creencias. Entonces, tenían que introducir los apócrifos para poder decir, sola escritura también nosotros creemos en la Biblia, solo usamos la Biblia para frenar el Papa. Hoy en día es curioso que hay otra lucha en 2024, es la misma lucha entre ellos, porque hay unos conservadores, como mi tía en Nueva York es súper católica romana, pero súper conservadora de la escuela vieja. Ella me dijo, y está publicando cosas, que no le gusta para nada el Papa de hoy en día, porque él está diciendo 2 hombres pueden casarse, Muy liberal. los curos pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, puedes ser ateo si eres sincero en tu corazón. Entonces la pregunta para el católico es esto: ¿quién o qué palabra tiene más valor? ¿Lo de la Biblia o del Papa? Esa misma lucha 2000 años después o 1000 años después que tenían en este momento, porque el Papa está diciendo una cosa, la Biblia otra cosa, y no es sola escritura. Nosotros, el fundamento de la Reforma y hasta hoy en día es sola escritura. De igual lo que un pastor dice, de igual lo que un diácono o un concilio dice, ¿qué dice Dios? Eso, punto, ya está. Muy bien, entonces, la resolución del concilio fue: si alguno no recibe como sagrados y canónicos los susodichos libros, completos como todas sus partes, tal y como se ha acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, el tal sea anatema, o sea, maldito. Tiempos muy difíciles, muy fuertes ellos, muy fuertes, es 100% o nada, pero sí. Cuando dice el Concilio de Trento, está buscando por Google, se habla de la ciudad italiana. Ujú. Sí. ¿Sí se sabe? Sí. Ah, vale, porque no sé. Y baluarte, ¿qué significa? Pilar, Fortaleza. columna, fundamento. Baluarte es como el castillo pequeño en la montaña que es para proteger, como algo fuerte. Fortaleza. Los concilios siempre llevan el nombre de la ciudad donde se hace. El concilio de Nicea, por ejemplo. Ya. Siempre llevan. Entonces más cerca de Roma. Muy bien, no tenemos mucho tiempo, vamos a terminar esta parte. En letra A dice el purgatorio, que es un punto muy fuerte, que siguen defendiendo, que siguen creyendo en el purgatorio, y no aparece en la Biblia, pero aparece en los apócrifos, para justificar sus creencias. En 2 de Macabeos, Pastor, yo tengo un hermano carnal que es súper católico, y yo discutiendo con él, ellos toman también como base el pasaje que aparece en el Nuevo Testamento entre el Lázaro y Abraham. Sí. Que dicen que ese Ya, pasaje, ya. toman ese pasaje como Como para el que purgatorio. aunque la palabra purgatorio no aparece en la escritura,
como la palabra Trinidad tampoco aparece, pero toman como este pasaje para... Sí. Ya. Lo han utilizado muy bien lo del purgatorio los católicos por la siguiente historia, porque la Iglesia Católica decía por parte de los jesuitas, por parte de los papas que en la época en que ellos empezaron a adueñarse del mundo, ojo, y utilizar al Papa inclusive, que esa es más gorda. Entonces ellos hacían, que es algo que Lutero denunció, el pagar la bula, el pagar no sé qué, ciertos gastos. Entonces esto dice, la gente que está en pecado está en el purgatorio y ahí puede librarse para pasar a la gloria. Pero si tú pagas a la iglesia un canon, un dinero, un no sé qué y un no sé cuántos, estás pagando tu entrada ya en la gloria. Total, casi nada. El purgatorio. Fíjate que invento más listo para... Súper listo. Yo te puedo contar de mi familia porque Sí. me lo ha contado siempre mi madre. Dice que mi bisabuela siempre le contaba a mi madre que la Iglesia Católica llamaba a las puertas antiguamente, te estoy hablando de mi pueblo, y les pedían a la gente que pagaran su trocito de cielo para el día de mañana. O sea, y les engañaban, como la mayoría no sabían leer, no sabían nada, pues les engañaban. Sí. Es que, sí, qué fuerte. Sí, Ya. como por horas. Ya. Y como indulgencias, también, eso es... O por ejemplo las misas que hacen para supuestamente sacarlos del purgatorio. Ya. Y Vale. son caras, ¿eh? Sí, no es barato, esto cuesta. Vale, vamos a terminar con esto de salvación a través de dar limosnas. Otras enseñanzas antibíblicas encontradas. Hay un montón de cosas aquí, parece yo un poco exagerado, pero bueno, la idea es sola escritura. Y el problema con ellos, para introducir parte de esos libros, tenían que rechazar dos, vamos a ver al final, donde dice, esta parte, el concilio de Trento fue selectivo en esta selección, ya que no incluyó 2 de Esdras, el cual en su capítulo 7, versículo 105, habla en contra de las oraciones a los muertos. Entonces, es un problemón. Por una parte, querían volver a usar la palabra de Dios, los conservadores, para frenar la locura, pero no podrían decir sola escritura porque sus creencias no estaban alineadas con la palabra de Dios. Entonces, tenían que introducir otros libros, pero no todos, porque en este mismo grupo de libros hay unos que dicen no puedes orar a los muertos. Entonces, un problemón que hoy en día tienen el mismo problema. Porque como mi tía, conservadora, no le gusta que el Papa dice que un ateo tiene buena relación con Dios porque es sincero. En Prime Video Entonces, hay una serie del Papa de ahora Ya. que lo entrevistan los mismos jóvenes y le hacen muchas preguntas. Y hay diferentes tipos de personas. Sí. Por ejemplo, hay homosexuales, hay gente normal, hay gente que es transgénero, gente que no tiene género, que es género no binario o género no fluido. Sí. Y le hacen preguntas y él les contesta como súper neutro, como para no herirle a nadie. Claro. Y como que todo está aceptado. Sí. Es muy bonito verlo porque dices, madre mía. Ellos tienen la lucha así. Entonces, gracias a Dios. Yo saco la Biblia, es más que suficiente en un juez. Ya. Ana, go ahead. Según lo que, no sé si, pero creo que en todo lo que es ¿cómo me refiero yo? Lo que enseña la Iglesia Católica, según, no sé si se estará en la historia o no sé si he oído mal, de que fue ¿cómo se llama? Constantino, sí. ¿Sí? El emperador. Fue el que mezcló todo lo pagano con... Sí, ahí se empieza la historia, ¿verdad? Eso sí. Los papas con lo sagrado, con La iglesia bíblica siempre está bien cuando es pequeña y perseguida. Remanente. Pero con este Constantín, la iglesia de repente fue la iglesia oficial del Estado. Y fue beneficioso ser cristiano
para alinearte con el emperador. Entonces entró unos que no eran realmente creyentes. Y eso empezó la iglesia a desviarse mucho. En el cuarto siglo es cuando la iglesia católica oficialmente empezó, ¿vale? Desviando de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, una vez más, sola escritura. Y la reforma no fue una cosa, la reforma no fue un ataque contra la iglesia católica. Martín Lutero fue un supercatólico y él quería reformar la iglesia. Él quería limpiar la iglesia y volver y corregir los errores dentro de la iglesia y decir, oye, eso no está bien, vamos a volver a la palabra de Dios. Y rechazaron y al final decidió él, yo no puedo reformar la iglesia, tengo que empezar otra cosa. Pero nunca fue su intención atacar la iglesia. Él amó con todo su corazón la iglesia católica. Por total. Y él quería cambiar cosas erróneas adentro de la iglesia. Pastor, pero antes de él había otros reformadores, ¿no? Sí, claro. Sí, solamente que Él es lo más famoso, sí. Claro, él es correcto, pero él es el que hace ese gran trabajo allí. Sí. Las tesis. Vale. Ya. Es una serie de personas y una serie de eventos y cosas. 100 años antes, Dios usó a John Knox. John Knox, perdón. John Knox. 100 años antes. Y hubo otros. Ya. Cuando Todos murieron por esa causa. Sí. Fueron, por ejemplo, John Knox. Sí, Él fue quemado. Ya. Quemado. Bueno, terminamos aquí, Michael, rápidamente. Sí, y también estaba leyendo que en el siglo IV, en el concilio de los 325, y cuando Constantino este concilio comenzó a introducir en el siglo IV la adoración a María y la adoración a los santos, hubieron unos, por ejemplo, que eran los nestorianos, que ellos también protestaron y dijeron que María era la madre de Jesús, pero no era la madre de todos los cristianos. Y entonces Constantino los mandó a callar, o sea, los persiguió y estuvieron exiliados hasta Turquía. Ya. En ese tiempo no era Turquía, pues era otro país. Pero Ya. Hermano, Siempre no sé cambia. si usted habrá oído del cura este que se llama Luis Toro. Bueno, este hombre, o sea, si usted tiene la oportunidad, busca un poquito. Y este hombre es famosísimo porque la Biblia todo la lleva a la enseñanza católica, que es correcta, o sea, que no estamos mal. O sea, es Sí, todo lo utiliza la y le Biblia busca para texto y entender. todo. Amén. Imaginen que lo tenemos en el pueblo nosotros. Amén. Somos